Jeremías 35 nos presenta a un grupo poco conocido, pero con una historia extraordinaria, los recabitas. Eran un pueblo peculiar, diferente a las otras tribus y familias de Israel, porque seguían reglas estrictas establecidas por su antepasado, Jonadab, hijo de Recab. La orden era clara: nunca beber vino, nunca construir casas, nunca plantar viñas y vivir siempre en tiendas. Pero, ¿qué llevó a este pueblo a seguir estas reglas tan restrictivas? ¿Y por qué Dios los usó como un ejemplo de fidelidad para el pueblo de Israel? La historia de los recabitas es un testimonio poderoso sobre obediencia y compromiso. En un tiempo donde la idolatría y la desobediencia dominaban Israel, este grupo se destacó por su lealtad inquebrantable a las instrucciones de su antepasado. Se negaron a ser influenciados por la cultura que los rodeaba y se mantuvieron firmes en sus tradiciones. Vamos a explorar más profundamente quiénes eran los recabitas, cuál era su origen, por qué seguían estas reglas tan específicas y cómo Dios usó su historia para reprender a Israel y enseñar una lección eterna sobre fidelidad. ¿Quiénes eran los recabitas? Los recabitas eran descendientes de Recab, un hombre que vivió en los días de Jehú, rey de Israel. Fue una figura destacada en la lucha contra la idolatría y la corrupción que dominaban al pueblo. Su hijo, Jonadab, heredó este celo y estableció un código de conducta extremadamente riguroso para sus descendientes. Este código incluía 3 reglas principales. Nunca beber vino. Para ellos, el vino simbolizaba las tentaciones y los placeres que podrían llevarlos a la negligencia espiritual. Evitar esta bebida era una forma de mantener la mente sobria y el corazón enfocado en Dios. Nunca construir casas ni plantar viñas. Vivir en tiendas significaba que no estaban apegados a este mundo. Esto los mantenía alejados de las influencias paganas y de la corrupción de las ciudades. Construir casas o cultivar viñas los ataría a una vida sedentaria, algo que Jonadab quería evitar a toda costa. Mantener un estilo de vida nómada. Ellos confiaban completamente en Dios para su provisión, sin buscar consuelo en los bienes materiales. Mientras que muchos israelitas comenzaron a estabilizarse y mezclarse con los pueblos circundantes, los recabitas permanecieron fieles a su llamado de vivir como extranjeros en la tierra. Durante más de 200 años, los recabitas siguieron estas instrucciones con rigor, mientras que otras tribus se mezclaban con los pueblos vecinos, adoptando sus costumbres e idolatrías. Los recabitas permanecieron firmes en su tradición. Eran un testimonio viviente de que era posible resistir la influencia cultural y permanecer fieles a un pacto, incluso cuando la mayoría a su alrededor se desviaba. Dios quería enseñar al pueblo de Judá una lección sobre obediencia. Para ello, Él ordenó que Jeremías hiciera una prueba. El profeta invitó a los recabitas a una sala en el templo y puso delante de ellos copas llenas de vino. Imagina la escena. En un ambiente sagrado, con un profeta respetado delante de ellos, era como si Dios estuviera permitiendo que abrieran una excepción. Pero, para sorpresa de muchos, los recabitas rechazaron inmediatamente. Ellos dijeron: «No beberemos vino, porque nuestro antepasado Jonadab, hijo de Recabe, nos ordenó que nunca lo bebiéramos, ni nosotros ni nuestros hijos para siempre». Jeremías 35, 6. Su fidelidad era inquebrantable. Incluso ante un profeta y dentro del templo, no cedieron. Ahora piensa, si un simple hombre como Jonadab dio una orden y sus descendientes obedecieron durante siglos, ¿por qué Israel, que recibió mandamientos directamente de Dios, insistía en desobedecer? Fue precisamente esta la lección que Dios quería enseñar. Los recabitas obedecen fielmente la orden de su antepasado, pero mi pueblo no me escucha. Jeremías 35, 14. Esta comparación fue un golpe directo contra la rebelión del pueblo de Israel. Mientras los recabitas permanecían fieles a un líder humano, los israelitas rechazaban repetidamente las palabras del Dios Todopoderoso. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. ¿Por qué Dios usó a los recabitas como ejemplo? Los recabitas eran una prueba viva de que la obediencia era posible. Ellos no recibieron milagros, profetas, ni intervenciones divinas como Israel, pero fueron fieles a su líder humano. Esto hacía que la desobediencia del pueblo de Dios fuera aún más inaceptable. El mensaje era claro:
Si un pueblo puede seguir reglas estrictas sin cuestionarlas durante siglos, ¿cuánto más Israel debería seguir las palabras del Dios vivo? Dios comparó a los recabitas con los israelitas para mostrar la diferencia evidente entre los dos. Los recabitas obedecieron sin cuestionar, mientras Israel desobedecía repetidamente, incluso con constantes advertencias de Dios. La fidelidad de este pequeño grupo nómada avergonzaba a toda la nación de Judá. Mientras muchos en Israel abandonaban los mandamientos del Señor, los recabitas se mantenían firmes, honrando las enseñanzas de su antepasado. Por su obediencia, Dios les hizo una promesa extraordinaria. Por haber obedecido las órdenes de Jonadab, su antepasado, siempre habrá un descendiente de Recabe sirviendo delante de mí. Jeremías 35, 19. Esto significaba que, mientras muchas familias de Israel serían destruidas por el exilio, los recabitas serían preservados. Su linaje nunca sería borrado y siempre habría alguien de la descendencia de Recabe sirviendo al Señor. La historia de los recabitas nos enseña que la verdadera fidelidad resiste al tiempo. Ellos siguieron las instrucciones de su antepasado durante siglos, sin ceder a la presión de la sociedad. La obediencia a Dios trae recompensas. Ellos fueron preservados por su lealtad, mientras otros perecieron por su desobediencia. Si un grupo puede seguir reglas humanas durante siglos, ¿por qué no obedecemos a Dios? Israel falló donde los recabitas tuvieron éxito, demostrando que es posible vivir en obediencia, incluso en medio de la corrupción. Nuestra cultura no puede definir nuestra fidelidad. Los recabitas se negaron a adoptar las costumbres a su alrededor. De la misma manera, debemos permanecer firmes en la palabra de Dios, aunque el mundo intente influenciarnos. Los recabitas nos dejan un legado poderoso, la fidelidad inquebrantable en medio de un mundo lleno de distracciones y desafíos. Nos muestran que es posible mantenerse firmes, incluso cuando todo a nuestro alrededor nos empuja a alejarnos de los principios de Dios. Mientras Israel ignoraba las advertencias divinas y elegía caminos inestables, los recabitas se mantuvieron fieles al pacto que habían asumido, demostrando que la verdadera obediencia no depende de las circunstancias, sino de un corazón comprometido. Y ahora, esta historia no es solo sobre ellos, es sobre nosotros. En el día a día, también nos enfrentamos a decisiones. Seguir la voz de Dios o ceder a las presiones del mundo. ¿Seremos como Israel, que endureció su corazón, o como los recabitas, que permanecieron firmes hasta el final? La decisión está en nuestras manos. Pero, hablando de lealtad y realeza, ¿sabías que la historia de Roboam, hijo de Salomón, está marcada por decisiones que cambiaron el curso de la nación de Israel? ¿Quieres entender más sobre el impacto que tuvo y cómo su historia se conecta con todo esto? Entonces, haz clic en el card al lado y descubre la historia del rey, hijo de Salomón. Nos vemos allá.